tiene que ver los derechos humanos con el feminismo? Si cuando hablamos de derechos humanos hablamos de derechos universales, si tenemos esas primeras cartas que hablan de todos los seres humanos como sujetos de derecho, bueno, la historia en realidad de los derechos humanos, de romper con esa naturalidad del sojuzgamiento, sobre todo de la esclavitud, la idea de pensar que el poder no era un poder natural y que por lo tanto los ciudadanos podían tomar decisiones y elegir entre pares quién iba a ejercer el poder, es parte de la idea del contrato social. El contrato social es un contrato horizontal entre pares porque genera sociedad mediante el reconocimiento de derechos, pero también es un pacto vertical, es un pacto en el cual alguno de estos sujetos va a ser encargado de ejercer el control del contrato social. La idea de poder es que el poder lo tiene quien va, por un lado, a cumplir el contrato, por otro lado, a controlar y por otro lado, a sancionar. Si ese sujeto no cumple su función, si no cumple el contrato, habría corrupción, si no controla, habría anomia, si no sanciona, habría impunidad. Y en cierto modo, corrupción, anomia e impunidad son los males de ruptura, de desorden del contrato que afectan a nuestra sociedad y a muchas otras sociedades, sobre todo en espacios muy desiguales como los de América Latina. Entonces el contrato vertical, paterno, el contrato de poder es una parte muy importante del contrato. Los pares eligen. Resulta que las mujeres no eran pares, no podían elegir porque no podíamos votar. De hecho, la ley del voto en nuestro país, la ley Sáenz Peña, se llama del voto universal y obligatorio, pero en ese universal las mujeres no votaban y ni siquiera eran vistas. Esto es lo que se llama ginopia del lenguaje, la invisibilidad de las mujeres en el lenguaje jurídico que hace que ni siquiera se las nombre, de manera que no se registra que están fuera de los derechos. El voto es universal porque votaban los migrantes, porque se amplió aquella clase de ciudadanía, se transformó el habitante en ciudadano, pero las mujeres no entraban en este cambio social tan importante en nuestra sociedad y ni siquiera se enunciaba que estaban fuera del universal. Tardamos muchos años más en poder votar, medio siglo más en poder votar en general en casi todos los países, incluso los europeos. Entonces ese derecho básico, los civiles y políticos, ya para las mujeres no se cumplía. Cuando pensamos no solo en votar, sino en ser votadas, tuvimos que tener una ley de cupo, y esto fue recién en la década del 90 del siglo XX, para que se intentara visibilizar las mujeres como sujetos de ejercicio del poder representativo. Las mujeres podíamos elegir, pero entre representantes varones, no porque estuviera prohibido, sino porque no había ninguna medida de acción afirmativa que pusiera condiciones que permitieran emparejar esta imposibilidad de ser elegidas dentro de partidos muy misóginos y muy machistas, que son los mismos que ahora, dicho sea de paso. Esa idea del cupo fue imponer lo que en teoría de las instituciones se considera una masa crítica, es decir, un mínimo que pueda cambiar la institución, y ese mínimo es el 30%. Ese 30% de mujeres en cargos electivos tuvo mucha incidencia porque todas las leyes que afectan los cuerpos de las mujeres, leyes de violencia, de salud sexual y reproductiva, de parto humanizado, de lactancia, esperemos el debate sobre aborto, que también positivamente legisle el aborto legal, seguro y gratuito. Todas esas normas salieron cuando las mujeres estuvieron en esos lugares. Quiere decir que representar implica traer a la presencia las necesidades e intereses de aquellos grupos a quienes estoy representando. Y los varones no representaban los intereses de las mujeres en cuestiones que afectaban de manera tan directa a nuestros cuerpos que la única lectura posible es que el poder sobre los cuerpos no era parte del concepto de ciudadanía. La autonomía sobre los cuerpos no era parte de los conceptos de ciudadanía que se estaban manejando. Una cosa es la esclavitud y otra cosa es la propiedad sobre los cuerpos de las mujeres, que incluso nuestros códigos han legislado abundantemente esa propiedad. Ahora, en los años 60 surge un movimiento muy poderoso de derechos civiles y también un movimiento feminista muy poderoso. Podríamos decir que dos grupos marginados, los afrodescendientes por un lado y las mujeres por otro, ponen en evidencia que ese universal de los derechos es vacío
porque solo los sujetos que pueden ejercerlo o encarnarlos son sujetos que son blancos, porque los sujetos negros no tienen los derechos civiles que los blancos tienen, son varones, porque las mujeres no tenemos los derechos que los varones tienen. Hay una cuestión interesante, y es que cuando surge el feminismo, una de las primeras crisis es aquella que tiene que ver con grupos identitarios diversos, precisamente las mujeres negras. Si se está atacando a la comunidad negra desde la comunidad blanca, con determinado tipo de prejuicios y con determinado tipo de marginaciones con respecto a los derechos, una mujer negra no puede ser feminista sin enunciar su negritud, porque, por ejemplo, si se acusa al varón negro de ser un violador, esa mujer negra va a tener el conflicto entre defender su grupo de pertenencia étnico y defender su condición de mujer con un feminismo que es blanco, que no contempla que son sus padres, hermanos e hijos los que van a ser acusados como prejuicio, como grupo. Entonces, estas tensiones, lo que ellas llamaban mujeres con apellido, mujeres negras, mujeres lesbianas, mujeres migrantes, mujeres pobres, todas estas mujeres indígenas, todas estas mujeres comenzaron a romper ese universal mujer que estaba al comienzo del feminismo como el sujeto del feminismo. El sujeto del feminismo es la mujer. Bueno, la mujer no existe, no por lo que decía Lacan, sino porque somos un enorme conjunto dispar, diverso de mujeres con muchas identidades que van conformando nuestro modo de ser mujer y que van generando tramas muy complejas de poder. Las tramas de poder entre blancos, negros, indígenas, heterosexuales, homosexuales, ricos, pobres, todas esas tramas se entrelazan con una diferencia que es transversal a todas, que es la diferencia de género. Porque podemos decir, cuando hacemos reclamos de clase, que un hombre pobre no tiene poder sobre la economía, pero tiene poder sobre su mujer como un patrimonio. Es decir, que aún en los grupos más discriminados, las mujeres de ese grupo sufren más. Y hay que romper un modo muy extendido, pero muy erróneo, de considerar los derechos de las mujeres. Muchas veces se habla de las mujeres como una minoría social. Entonces se dice, nos vamos a ocupar de las mujeres, de los indígenas y de los homosexuales. Bueno, las mujeres no son un grupo homogéneo, los indígenas son un grupo en el cual la mitad son mujeres y la mitad son varones, los homosexuales la mitad son mujeres, la mitad son varones, los discapacitados la mitad son mujeres, la mitad son varones, y así siguiendo por todas las minorías que queramos alcanzar. Quiere decir que si separamos las mujeres de las minorías, nos quedamos solo con las mujeres que no son indígenas, que no son negras, que no son lesbianas, que no son discapacitadas. Y es lo que pasa con la representatividad. Cuando las mujeres hemos pedido la paridad política, en el debate se decía, pero si les damos un lugar a las mujeres, entonces también hay que darles un lugar a los jóvenes, también hay que darles un lugar a los indígenas, también hay que darles un lugar a los homosexuales. Bienvenidas esas participaciones múltiples, pero lo que esto pone de relieve es que la carga de representar minorías recae sobre las mujeres, porque nunca la han tomado en cuenta esa carga los varones. Los varones que están son patriarcas, son varones a los que llamamos androcéntricos. El andros era el sujeto de la democracia griega, que era un sujeto que era rico, que tenía esclavos y hacienda, que era blanco, que era adulto, que era poderoso. Ese sujeto es el sujeto que reclama para sí la representación de los intereses de su grupo hegemónico. Es decir, el negarse a que haya una mitad de mujeres porque hay que representar otros grupos pone en evidencia que la mitad de varones no los representa, que no se han preocupado de que haya una diversidad de condiciones de esos varones como para que los derechos no representen solamente el aspecto androcéntrico poderoso de la posibilidad de ejercerlos. Ahora, cuando se comienza a legislar específicamente en la legislación internacional derechos para las mujeres, como la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, en el caso de Naciones Unidas, o la Convención de Belém do Pará, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, contra la violencia, esas convenciones son a la vez un logro del feminismo y una muestra del fracaso de los derechos humanos. Porque si teníamos una convención de derechos humanos que era universal, del año 48,
¿Por qué luego hay que dictar una convención por los derechos del niño, una convención por los derechos de las mujeres, una convención por los derechos de los migrantes, ahora una convención para la tercera edad, una convención para los discapacitados? ¿No era para todos los seres humanos aquella convención? Esta explicitación de tratados específicos va mostrando cómo la propia teoría de los derechos humanos fue en su momento una teoría androcéntrica, de qué manera encarnar los derechos es todavía un desafío, y cuando esa carne es una carne femenina, es un desafío múltiple, porque a todas las discriminaciones debemos sistemáticamente agregar la discriminación de género.